Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a Angelino Garzón, es el vicepresidente de Colombia. Señor Garzón, bienvenido al programa La Noche. Bueno, muy buenas noches. También saludamos en la capital colombiana a Diego Molano, es el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenido. Muy buenas noches, un saludo especial al señor vicepresidente, un saludo especial a todos ustedes. Señor vicepresidente Angelino Garzón, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana indicó que las FARC habrían ordenado un reclutamiento masivo de niños entre 12 y 16 años la última semana, y esto para reordenar sus estructuras que han sido golpeadas en departamentos como Meta y Guaviare. ¿Significa que este delito de lesa humanidad sigue siendo practicado por organizaciones terroristas en Colombia, aun cuando hay un proceso de paz andando? Mire, duele decirlo, pero en Colombia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes lo hacen las organizaciones armadas ilegales como la guerrilla, llámese FARC, Ejército de Liberación, lo hacen las bandas criminales y el narcotráfico. Las fuerzas militares y de policía tienen prohibido utilizar niños para la guerra. Eso está prohibido por normas internacionales y nacionales. Y permítame decirle, la guerrilla de las FARC tiene hoy una deuda con el derecho a la paz y a la tranquilidad del pueblo colombiano. Y es que la guerrilla colombiana se comprometa públicamente ante el pueblo de Colombia a tomar la decisión de cesar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Lo mismo tendría que hacer la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y también las bandas criminales y el narcotráfico, porque lo que queremos es que los niños vivan en paz y en tranquilidad, puedan estudiar, puedan tener derecho a la salud y a la alimentación. Este fuerte pronunciamiento que hace usted, vicepresidente, ¿cree que vaya a trasladarlo el presidente Santos a la mesa de negociación en La Habana, Cuba, que se lo diga a los mismos reclutadores que están sentados hablando de paz? Yo creo más en el poder de los medios de comunicación y en el poder de la población. Yo creo que los medios de comunicación y la población debían de exigirle a la guerrilla de las FARC que cesen las acciones criminales contra la población colombiana, que cesen el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, que cesen la voladura de torres de oleoductos de nuestro país, de escuelas en nuestro país, que cesen el secuestro, que pongan en libertad sin ningún tipo de condiciones a las personas secuestradas, que cesen la práctica criminal de las minas antipersona. Creo que si la guerrilla de las FARC se compromete a no seguir agrediendo a la población civil, la opinión de la población civil cambia notoriamente sobre la guerrilla de las FARC. Pero, presidente, los negociadores del gobierno colombiano están en La Habana y el tema del conflicto ya trascendió la mesa de negociación. Los secuestradores hablan de garantizarse el derecho a seguir plagiando miembros de la fuerza pública. El delegado Humberto de la Calle les responde que no deben hacerlo porque cualquier secuestro es igual. ¿Por qué no poner sobre la mesa también este tema del reclutamiento? Permítame decirle que los temas de la paz constitucionalmente están en cabeza del presidente de la República y los negociadores de Estado colombiano en La Habana hacen lo que les diga el presidente de la República. Pero yo sí creo que nosotros podemos exigirle más a la guerrilla de las FARC, que por favor respete el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad, a que cese el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y que cese la colocación de minas antipersonas, y que la guerrilla de las FARC no le siga pidiendo imposibles al gobierno colombiano en la mesa de negociación. Pedirle la tregua bilateral es pedirle un imposible al gobierno, o decir que van a seguir secuestrando militares y policías. Eso no lo puede aceptar el gobierno ni lo puede aceptar nadie de la sociedad en Colombia. La guerrilla de las FARC tiene que dar muestras más de paz, no puede seguir disparando contra la paz. Cada acción terrorista, criminal de la guerrilla de las FARC es un disparo contra la paz. Hoy lo que más quiere el pueblo de Colombia es que se vuelva una realidad esta decisión valiente del presidente Santos de construir la paz en nuestro país. La guerrilla de las FARC tiene que construir acuerdos de paz en nuestro país, que es lo que más quiere el pueblo colombiano. Quiero preguntarle, señor Diego Molano, en los últimos 4 años, según un informe, 18.000 menores de edad hacen parte de la guerra en Colombia. ¿Cuál es la radiografía que tiene su instituto al día de hoy de lo que está ocurriendo con el problema de reclutamiento forzado a niños y niñas en el país?
Técnicamente es muy difícil establecer cuántos niños hay en las filas de los grupos armados ilegales. Lo que sí le podemos decir desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que más de 5.000 niños a lo largo de los últimos 10 años han pasado por el programa de desvinculados de la guerra. Niños que de alguna u otra forma fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía o que se entregaron voluntariamente a los centros zonales del ICBF y que hemos venido construyendo con diferentes entidades del Estado, con la vicepresidencia, con la Comisión de Prevención de Reclutamiento, proyectos para asegurar que reconstruyan su proyecto de vida, que se reintegren a su familia donde es posible, que tengan las medidas de protección, que le garantice su derecho a la educación, su derecho a la salud y a toda la atención que requieren para reintegrarse a la sociedad colombiana y garantizarle sus derechos. Pero siguen manifestándonos esos niños, en particular los casi 400 niños, que allí, en estos grupos, sobre todo la FARC, el ELN y ahora las bandas criminales, siguen reclutando y que había más niños en las filas cuando ellos se desvincularon o fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía. Este, por supuesto, es un hecho que no puede ser tolerado por la sociedad colombiana porque es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Señor Molano, para entender un poco lo que ocurre con los menores cuando son reclutados por este tipo de organizaciones terroristas en Colombia, ustedes reciben a los menores que han sido vulnerados, que llegan después de hacer parte de las filas de la violencia. ¿Qué tareas están siendo asignadas a los niños, a las niñas que llegan a estas filas y cuál es el testimonio que ellos entregan? Aquí hay dos puntos fundamentales que entender. ¿Por qué un niño es reclutado? Primero, porque es manipulado, usado por estos grupos terroristas y criminales y doblegada a su voluntad, muchas veces engañándolos con plata, con mentiras sobre qué pueden hacer y cuáles son los beneficios de estar allí en los grupos armados. Y luego unos vejámenes increíbles en contra de sus derechos allí, violencia sexual con las niñas, embarazos, abuso. Por eso, cuando entran en el programa de Desvinculados, la primera tarea es atenderlos como víctimas y creo que el principal logro que tiene el gobierno, el presidente Santos, es que en la ley de víctimas se definió un capítulo especial para los niños y está absolutamente claro que un niño desvinculado es víctima de la violencia. Por eso lo que hacemos en el ICBF es apoyarlos para que vayan por esa ruta que les permita su rehabilitación, su reparación, su reintegración. Al final lo que queremos es que reconstruyan su proyecto de vida con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, apoyarlos en su proceso de formación de competencias, de resocialización y que se organicen nuevamente en una vida de paz, en una vida de tranquilidad donde puedan aportar y construir. Todos estos datos que usted nos entrega, señor Molano, y que han recogido ustedes en sus informes, ¿no piensa que serían llevados, deberían ser llevados a la mesa de negociación como un avance para detener este tipo de prácticas? Por supuesto, el presidente ha definido unos voceros y los diferentes temas que yo me imagino que cuando se hable del tema de víctimas, allí estará establecido pues, el tema de los niños. El ICBF lo que tiene en su disposición es prepararse muy bien para que este programa de niños desvinculados de la guerra, ya sea de forma masiva o individual, esté listo a atender a todos aquellos niños y niñas que de alguna u otra forma se vieron afectados por este conflicto armado. La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter tiene que ver con este tema a propósito del Día Internacional en contra del reclutamiento de menores. ¿Deben estar condicionados los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC a que este grupo criminal libere a los menores que mantiene reclutados en sus filas? Responda a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Eduardo Chacón nos dice a esta hora, @Juan Manuel Santos, ¿qué explicación dará a los papás del niño acribillado por órdenes de quienes se sientan impunes en la mesa? Eva Joana dice, es su responsabilidad hacerlo. Si JMS nos planteara esta pregunta, recibiría un sí como una respuesta unánime de toda Colombia. El programa La Noche rechaza el reclutamiento infantil en Colombia y en América Latina. Aquí el mensaje del cantante Juanes y su campaña Yo Protejo. Cada año, a nivel mundial, 300.000 niños son usados en la guerra. Este próximo 12 de febrero, movilicémonos todos a favor de los sueños de los niños y los jóvenes.
Levanta tu dedo índice y por un día di Yo Protejo. Comparte tu experiencia en info@yoprotejo.org y la respuesta es de todos, absolutamente de todos, que la niñez y la juventud vivan una vida fuera de las armas. Porque soñar es un derecho. Yo protejo a la niñez del reclutamiento. La guerra no es un juego de niños. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya continuamos hablando sobre la conmemoración mundial en el Día contra el Reclutamiento de Menores de Edad y el significado que tiene para Colombia, el país en la región que mayor número de menores registra que han sido obligados a ser parte de bandas criminales.